Cuando yo era un niño, cuatro o 5 años de edad, había en mi pueblo un programa de televisión que se llamaba Doctrina en el Hogar. Era el único programa que se podía ver en la televisión en un solo canal que había en la mañana. El programa comenzaba y terminaba con un cántico. Era un programa dirigido a niños. El cántico que se hacía decía de esta forma: Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Si usted conoce su Biblia, usted va a encontrar algunas deficiencias en el contenido de ese cántico. Porque Jesucristo no continúa siendo un niño como yo. Pero en el mismo también hay unas verdades que son eternas. Ese cántico yo lo aprendí de niño y a través de mi vida en distintos momentos, particularmente momentos de miedo, de adentro hacia afuera salía ese cántico. Esta mañana cuando venía de camino hacia acá, vuelve el cántico a sonar en mi mente y me doy cuenta de que pues el contenido teológicamente es incorrecto, así que decidí cambiarlo mientras venía conduciendo de mi casa hacia acá. En vez de decir Jesucito, debo decir Jesús Cristo. En vez de decir eres niño como yo, voy a decir fuiste niño como yo. Y por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Ven Jesús, tómalo. Tuyo es, mío no. Jesús, Cristo, el Cristo, el ungido de Dios, el que habría de dar su vida por mí. Por eso Jesús, Cristo de mi vida. Fuiste niño como yo, te hiciste hombre. De otra forma no podrías ser mi Salvador. Y por ese hecho de que te hiciste hombre y viviste una vida de perfección que luego me fue imputada a mí y por medio de ella puedo cambiar mi estatus delante de Dios, de enemigo de Dios, ahora hijo de Dios. Por eso te quiero tanto. Y por eso te entrego mi corazón. Ven Jesús, tómalo. Ven Jesús, siéntate en el trono de mi corazón. Ven Jesús, gobierna en mi corazón. Porque es tuyo. Por años fue mío y fue un desastre. Tuyo es, mío no. En la tarde de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a regresar a la serie de enseñanzas bíblicas que hemos titulado La redención de mi familia. La palabra redención es un término teológico clave, fundamental para todo verdadero creyente. Y la idea es de cómo podemos y debemos aplicar la redención que hemos recibido a la situación en nuestra familia. Nuestro enfoque en el día de hoy estará en la forma en que como cristianos debemos buscar la redención de lo que hemos llamado la cultura de nuestro hogar. Me parece apropiado comenzar nuestro sermón en esta tarde señalando los puntos claves de la enseñanza anterior, dado el caso
de que en ellos establecimos el fundamento para la aplicación de las verdades bíblicas que vamos a considerar en el día de hoy. Por lo tanto, en la pantalla, no está en las notas suyas, el bosquejo que usted tiene es totalmente distinto, pero en la pantalla simplemente vamos a repasar, yo voy a repasar, voy a señalar someramente los puntos que destacamos la vez pasada. Ahí está el fundamento para la enseñanza del día de hoy. Es muy probable que usted no estuviese presente en las últimas 2 ocasiones que hablamos sobre el asunto. Mi esperanza es que luego de la introducción que hemos tenido no típica en la tarde de hoy, usted tenga el deseo de regresar y sentarse en su hogar, solo o sola, o con su esposo o con su esposa, o con sus hijos, y escuchar y tomar notas detenidamente sobre los asuntos que hablamos. Porque el fundamento para lo que estamos haciendo, vamos a considerar ahora, fue establecido la vez pasada. La última vez que estuvimos juntos, hablamos acerca de la clase de familia que debemos aspirar a tener. Insistimos de que ninguno de nosotros debe aspirar a tener una familia perfecta, porque no existen familias perfectas, solamente hubo una familia perfecta y duró muy poco tiempo. Hablamos del hecho de que el cristiano genuino, el cristiano verdadero, el que ha nacido de nuevo, precisa ver la ruptura y el conflicto familiar desde una perspectiva bíblica. Insistir, esto lo vamos a ver de una forma bíblica, lo que está pasando de una forma bíblica, la situación con mis hijos de una forma bíblica, los problemas de mis hijos en la escuela de una forma bíblica, la adicción de mis hijos a los aparatos electrónicos de una forma bíblica. Utilizamos como criterio bíblico para ese señalamiento el hecho de que Romanos 3, 10 y 23 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En su oración el pastor Marcel mencionó el hecho de que ninguno de nosotros tenemos una familia perfecta, y eso es de esa forma. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios, incluyendo nuestras familias, y no hay una familia que pueda alcanzar el estándar de perfección de Dios. Así que no debemos aspirar a tener una familia perfecta, tampoco debemos consolarnos y aceptar como una realidad que mi familia va a ser disfuncional. Y lo que presentamos y sugerimos bíblicamente es la necesidad de enfocarnos en la redención de nuestra familia. Amén. Que nuestra familia fuese redimida. Amén. Entre las cosas que señalamos el hecho de que muchos de nuestros problemas en nuestras familias son el resultado de ídolos que hemos edificado en nuestros corazones. Metas para nuestros hijos, sean deportivas, sean educacionales, en algunos casos de belleza. Ídolos de trabajo, el materialismo, una casa, un automóvil, un negocio. Señalamos también que muchas veces nuestros ídolos son cosas buenas que elevamos a un pedestal que no les corresponde. Para muchas personas, el ídolo muchas veces es la familia. Creación de Dios, enorme bendición a través de ella, hasta tanto la familia no pasa a ocupar un lugar que no le corresponde. Hablamos de un plan que Dios tiene para nuestras familias. Estoy siendo muy superficial en lo que estoy señalando en este momento. Y una de las cosas que hablamos acerca de este plan de Dios para nuestras familias es el hecho de que ante el hecho de que somos imperfectos y va a haber toda clase de situaciones y conflictos, Dios nos llama a extender un amor que identificamos como un amor elástico a nuestra familia,
el tipo de amor que es capaz de resistir tensiones familiares sin lesionarse permanentemente. Algunos de los que estaban aquí se acuerdan que yo traté de hacer una ilustración con una banda elástica, tratando de estirar, tratando de decir, el amor tiene que estirarse, y si me hiciste esto, tiene que estirarse, y si me volviste a hacer, tiene que estirarse, y seguir estirando. Ese es el tipo de amor. La palabra dice, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y se acuerda que cuando hice la ilustración, se partió la banda elástica. No una vez, sino 2 veces. Un tanto avergonzado por lo que me había acontecido, el Espíritu Santo me lleva a concluir de que eso es así con el amor humano, pero en el amor de Dios no sucede eso. Que es el amor con el cual somos llamados a nosotros a responder. Otra cosa que señalamos con relación al plan de Dios para nuestras vidas es que soy llamado a vivir con una actitud hacia mí mismo que refleje que estoy consciente de la inmensidad del pecado que me ha sido perdonado. En ese contexto, mejor dicho, consideramos el incidente entre el publicano y el fariseo y vimos cómo Cristo exalta a aquel que nosotros hubiésemos rechazado y rechaza al que probablemente nosotros hubiésemos exaltado. En ese contexto señalamos que parte del problema de nuestras familias es que tenemos muchos fariseos en nuestra familia y muy pocos publicanos. Son mucho menos aquellos que tienen la disposición de vivir diciendo constantemente, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. La tendencia normal de cada uno de nosotros es mirar hacia el lado y decir, aunque quizás no lo expresamos verbalmente, yo te doy gracias porque yo no soy como fulano o como sutano. Señalamos el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando Pablo resume el Evangelio diciendo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, inmediatamente añade, de los cuales yo soy el mayor. Dijimos luego de eso que Pablo decía que él era el peor de los pecadores porque conocía mejor sus propios pecados que los de otros. Para Pablo era el peor pecador porque Pablo era el peor pecador que Pablo conocía. Y el punto es que si eso sucediera en nosotros, que necesita suceder, cuando alguien preguntase quién es el peor pecador en esta familia, inmediatamente la respuesta sería yo. Y si eso fuera de esa forma, muchos de los problemas y los conflictos que imperan en nuestras relaciones desaparecerían instantáneamente. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que respondamos de esa forma. Otra cosa que dijimos con relación al plan de Dios es que somos llamados a perseverar bíblicamente en nuestro propósito de redimir la salud y las relaciones en nuestra familia. ¿Por qué perseverar? Porque la familia es importante. Hablamos de 3 acciones que debemos tomar con relación a la redención. Si va a haber redención en mi familia, hay 3 cosas que son necesarias. Primero, requiere que yo personalmente desee, quiera ser y sea un pacificador. Segundo, requiere que bíblicamente yo ore por los miembros de mi familia, pero no con la oración sarcástica. Ok, voy a orar por ti, te voy a levantar en oración, o voy a poner tu nombre en el listado de oración, en la reunión de oración. Sino necesita hacer una oración personal, privada, íntima, de uno para con Dios, que no cede, que sigue orando y sigue orando. Utilizamos el ejemplo de la oración de la mujer aquella que se presentó delante del juez injusto. Y concluimos insistiendo que para que haya redención
en mi familia o que la redención de mi familia requiere que yo confíe sin titubear en la soberanía de Dios. Isaías 58, del 9 al 12, que utilizamos como conclusión en esa enseñanza, concluye diciendo en el versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruina, y yo añado, redentor de familias, de hogares. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de continuar, le voy a pedir un favor. Es el siguiente. Por favor, entienda que mi intención no es la de condenar o deprimir a nadie al considerar las normas de Dios para nuestros hogares. Todo lo contrario. Más que nada, nuestro deseo es que seamos inspirados y equipados para determinarnos a buscar que la cultura de nuestro hogar refleje que en mi hogar Cristo es Rey. Ese es el deseo. Que lleguemos a un punto en que nos determinemos, esto es lo que quiero buscar. Que haya una reunión familiar en su casa donde se establezca de que desde este momento en adelante lo que nosotros queremos es que la cultura de nuestro hogar refleje que en este hogar Jesucristo es Rey. El título de nuestra enseñanza es Redimiendo la cultura de nuestro hogar. La palabra cultura es importante para lo que estamos hablando en el día de hoy. En el contexto de nuestra enseñanza, cuando hablamos de cultura, hablamos del carácter de nuestro hogar. Hablamos de la ideología que impera en nuestro hogar, el espíritu de nuestro hogar, el clima, la atmósfera de nuestro hogar, las creencias de nuestro hogar, las tendencias que prevalecen en nuestro hogar, las prioridades de nuestro hogar, los valores morales de nuestro hogar, la perspectiva de mundo de nuestro hogar. De eso hablamos cuando hablamos de la necesidad de redimir la cultura de nuestro hogar. ¿Por qué hacerlo? En el día de hoy, aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, sin lugar a dudas, vivimos en medio de lo que se conoce en los Estados Unidos como cultural wars, en otros países como batallas o guerras culturales. Esos términos se utilizan refiriéndose al conflicto ideológico entre grupos sociales y la lucha que existe en distintas culturas, sociedades como la nuestra, por el dominio de los valores que imperen, por el dominio de las creencias y las prácticas que se realicen en esas culturas. La mayor parte de la gente, y esto incluye a cristianos, erróneamente piensan que esas batallas culturales solamente se realizan en el Congreso, en el Senado, en el caso de los Estados Unidos, en los school boards, los distintos condados, los consejos escolares. Eso es un pensamiento erróneo, porque la realidad es que la más intensa batalla no se realiza en Washington, en el caso de los Estados Unidos, se realiza en nuestros hogares. En mi rol pastoral, luego de 30 años de experiencia, yo le garantizo que mi consejo pastoral mayormente está dirigido a resolver problemas en el hogar, más que ninguna otra cosa.
problemas en el hogar. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que es en el hogar donde el pecado y las actitudes que el pecado provoca se expresan con más consistencia. Somos cuidadosos en el lugar de trabajo, somos cuidadosos en la iglesia, somos cuidadosos en tal o cual reunión, pero en el hogar ahí se baja la guardia. Y las actitudes que el pecado provoca se expresan con más libertad, con más fluidez en el hogar. Es en el hogar donde la angustia, la tristeza, el dolor, la frustración se expresa más consistentemente. Sin lugar a duda, me parece a mí que el hogar es el epicentro, ground zero, diríamos en inglés, de los ataques de Satanás. Podemos decir también, preste atención que es importante, que la primera tentación de Satanás fue dirigida hacia la institución del matrimonio y de la familia, cuando Satanás tenta a Eva para que actuara independientemente de Adán. Podemos concluir también que el hogar simplemente es la composición de un matrimonio y una familia. No son las paredes, no es el patio, no es la grama. ¿Alguien dice amén, aleluya? La inmensa mayoría de las personas que viven en este país tienen una casa preciosa, pero no tienen un hogar. Es posible tener un hogar, mejor dicho, una casa sin tener un hogar. Muchos confunden una casa con todas las comodidades con un hogar. Muchas personas que yo he conocido a través de los años, 30, 40 años en el ministerio, que han venido aquí a los Estados Unidos, en sus lugares de origen, tenían un hogar. Y aquí lo que tienen es una casa. El punto que quiero comunicar en este momento es que si soy un cristiano genuino, mi hogar es un campo de batalla cultural donde hay dos bandos que están constantemente en batalla en busca de mi lealtad. La lealtad de mi familia, la lealtad de mi matrimonio, la lealtad de mis hijos, uno al Rey Jesús o al Rey de este mundo. Lo que quiero enfatizar es el hecho de que la cultura de mi hogar indica claramente con quién está la lealtad de mi familia. La perspectiva del mundo de mi familia, de mi hogar, determina con quién está mi lealtad. Las prioridades de mi familia, de mi hogar, determinan con quién está mi lealtad. Y hay inconsistencia y cierto nivel de hipocresía en cantar: coronamos a ti, oh Rey Jesús. Cuando la realidad de nuestro hogar indica que nuestra lealtad no está con Cristo, está con algo distinto. Amén. So, la pregunta que quizás debe estar al frente de nosotros es la siguiente: ¿quién verdaderamente es el rey de mi hogar? No hay que conocer mucho de la Biblia para estar de acuerdo con el hecho de que el hogar donde Jesucristo es rey va a ser bendecido
y el hogar donde Jesucristo es Rey, las personas que habitan en ese hogar van a florecer, van a prosperar, bíblicamente definido esa prosperidad. No es necesario conocer la Escritura para poder estar de acuerdo con la afirmación que sugiere que no hay mejor hogar que ese donde Jesucristo es Rey, ¿verdad? Y que como Rey, en ese hogar Jesucristo es seguido. En ese hogar, como Jesucristo es Rey, es adorado. Como Jesucristo es Rey, es servido. No hay mejor lugar que ese hogar donde Jesucristo es tratado como Rey, a través de nuestro servicio, a través de nuestra adoración, a través de nuestro deseo de ser discípulos de Él. En la misma medida, no hay peor hogar que ese donde el ego, donde el pecado, donde Satanás está en el trono. Es el peor porque simplemente donde están esos tres, ego, pecado y Satanás, reinando, el resultado siempre es el mismo: caos, conflicto, confusión y todo lo que usted le quiera añadir. Por lo tanto, una de las cosas más amorosas que en nuestro rol pastoral podemos hacer es enseñar y modelar, escuche ahora, en la mejor forma que podamos. A pesar de la multitud de imperfecciones que tenemos como pastores y como seres humanos, a pesar de lo inadecuado que reconocemos que somos, a pesar de eso, ¿verdad? En nuestro rol pastoral, lo mejor que podemos hacer es enseñar y modelar cómo un hogar donde Cristo es Rey piensa, cómo un hogar donde Cristo es Rey habla, como un hogar donde Cristo es Rey actúa. La porción bíblica que estamos considerando como base para nuestra enseñanza en el día de hoy es Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, pero que al mismo tiempo esa porción bíblica es parte de lo que tradicionalmente conocemos como el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Todos conocemos el Padre Nuestro probablemente de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, en esa expresión el énfasis es en la paternidad de Dios, tu Padre celestial. Santificado sea tu nombre, el énfasis ahí es en la prioridad, en la preeminencia de Dios, en que Dios está por encima de cualquier otra cosa. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El énfasis ahí es en el plan de Dios. Venga tu reino, énfasis es en el programa, en la agenda de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, énfasis nuevamente es en la provisión de Dios. Perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores, énfasis en el perdón de Dios. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Énfasis en la protección de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Énfasis en la preeminencia de Dios. Porque Él es el único digno de recibir la gloria y la honra. Como cantamos varias veces hace unos momentos. Pero como acabo de decir, el énfasis de nuestra enseñanza en esta mañana es en los versículos 9 y 10, donde la Escritura dice: vosotros, Cristo hablando, pues oraréis, mejor dicho, de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. En esencia lo que está comunicando es el hecho, quien ora de esa forma: Dios, tú eres mi Padre, porque a ti te plació cambiar mi estatus con relación a ti. En un momento era tu enemigo, pero por tu gracia y plan soberano me diste vida espiritual, me llamaste y ahora me cambiaste mi estatus de enemigo a hijo tuyo. Me adoptaste y ahora soy tu hijo.
Santificado sea tu nombre. La petición gira alrededor de que hay un deseo de que Dios y todo lo que tiene que ver con Dios tenga prioridad en mi vida por encima de todo. Santificado sea colocado en el pedestal que merece por encima de cualquier otra cosa. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que tu programa, porque Dios tiene un programa para nosotros, Dios tiene una agenda para nosotros, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Que tu plan y tu programa sean ejecutados al pie de la letra en mi vida, como sucede en el cielo. Escriba esto en sus notas, por favor. Estas dos frases, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Escriba, por favor. Cuando en mi oración digo, venga a tu reino, hágase tu voluntad, estoy orando para que el plan eterno de Dios sea ejecutado. ¿Eso es lo que usted tiene en mente cuando usted dice eso? Eso es lo que estamos diciendo. Estoy orando para que Cristo venga y reine como Rey de Reyes y Señor de Señores en todos los asuntos de mi vida. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Ven y reina como Rey de Reyes, como Señor de Señores en todos y cada uno de los asuntos de mi vida. No hay ninguno que esté exento. Estoy orando para que su voluntad tenga prioridad suprema en todos los aspectos de mi vida, en todos los aspectos de mi matrimonio, en todos los aspectos de mi familia y en todos los aspectos de la vida de mis hijos. Mientras están aquí, y aún están lejos de mi casa, pero también. Orar de esa forma implica que nuestro deseo es que la voluntad perfecta de Dios sea hecha en y por medio de mí, que tu voluntad sea hecha en mí y por medio de mí, que tu voluntad sea hecha en y por medio de mi familia, que tu voluntad sea hecha en y por medio de mis hijos. De forma tal, escriba esto por favor, que yo, que mi familia, que mis hijos pensemos, que hablemos y que actuemos en total acuerdo con la voluntad de Dios diariamente. Al único que es digno de recibir la gloria, la fuerza y el poder. Coronamos a ti, oh Rey Jesús. Ahí está el coronamos. Así coronamos. Si no es así, it's just lip service. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está en otro lugar. El hogar representa algo, familia. El hogar representa dos de las instituciones que Dios creó y que Dios más valoriza, que son el matrimonio y la familia. Que son precisamente dos de las instituciones más atacadas por Satanás y todas sus fuerzas diabólicas, aún en el día de hoy. Por otro lado, es común encontrar personas, yo era parte de ese grupo, que al considerar su hogar, al considerar sus relaciones familiares, estoy hablando de matrimonio en este momento, relación de padres con los hijos, crianza y todo ese número de cosas, al considerarla nuevamente su hogar y sus relaciones familiares, piensan en unas formas particulares. 3 ejemplos. Piensan estas son las cosas, o esta es la forma en que las cosas son en mi casa, en mi hogar. Así es como se va, así es como se bate el cobre aquí. O pueden pensar, así eran las cosas en el hogar donde yo me crié. Así era como bregábamos en mi casa.
Y hay un grupo de personas que dicen, así es como en realidad todos los hogares funcionan. Usted podrá decir todo lo que usted quiera, pero la realidad del caso es que todos los hogares funcionan como están funcionando las cosas conmigo. Yo pensaba de esa forma. En el texto que le envié ayer mencioné brevemente un incidente que pasó temprano en mi caminar con el Señor, mío, de mi esposa y de mi familia, donde alguien tenía la capacidad de hacerme preguntas difíciles porque era un hermano leal. ¿Cuántos quieren tener personas leales a su alrededor? Están dispuestos a decirle cosas que ellos saben que usted no quiere escuchar, pero que saben que usted necesita escuchar. Este hermano leal me preguntó, ¿y quién es el rey de tu hogar? Who's king in your home? Y como le escribí en el día de ayer, al mirar la cara mía se dio cuenta de que me había hecho una pregunta que yo no estaba listo para contestar. Inmediatamente me ayudó y me dijo, brother, tranquilo. Para que Cristo pueda ser el rey de tu hogar, necesitas ser primero ser el rey de tu corazón. Así que no te preocupes mucho de estar poniendo pasajes bíblicos en las paredes, removiendo aquello, reemplazándole con imágenes de cristianos y cosas así. No, preocúpate para que Jesucristo sea el rey de tu corazón. Así que con eso en mente y con el amor de Cristo en mi mente también y con el temor de Dios por encima de todas las cosas, porque la Biblia dice, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Amén. Le vuelvo a recordar que el propósito de Dios es traer la gloria del reino de su Hijo. Vénganos tu reino. El propósito de Dios es traer la gloria del reino de su Hijo, el Señor Jesucristo, traer la gloria del reino de Jesucristo a la sala de nuestro hogar. Traer la gloria de su Hijo, el Señor Jesucristo, al comedor de nuestro hogar. Traer la gloria de su Hijo, el Señor Jesucristo, a la cocina de nuestro hogar. Traer la gloria de su Hijo, el Señor Jesucristo, a los dormitorios de nuestro hogar. En otras palabras, que el propósito de Dios es de que cada aspecto de mi hogar o de la cultura de mi hogar se someta al reinado del Rey Jesús. Que cada aspecto de la vida de mi hogar sea redimida por el Señor Jesucristo. ¿Y cómo luce eso? ¿Cómo podemos saber si eso está aconteciendo en mi hogar? Las notas suyas. ¿Cómo piensa, habla, actúa y vive la familia que tiene una cultura donde Jesucristo es Rey? Mi experiencia pastoral me recuerda o me ha enseñado que cuando se habla de cambiar la atmósfera, la mentalidad, la ideología, la perspectiva, todas estas cosas que son sinónimos de cultura, de cambiar la cultura de mi hogar. Cuando se habla de cambiar esa cultura, muchas personas piensan, como dije hace un segundo, que la cosa comienza, ¿verdad?, colgando pasajes bíblicos en las paredes, en los cuartos del hogar. Remueve los pósters de tal cosa, del béisbol, o del fútbol, o de Elvis Presley, o de quien sea, o del reggaetonero, o de los Beatles, o de Roberto Clemente, o de quien sea, y reemplaza eso con figuras bonitas, paisajes bonitos que contengan pasajes bíblicos. Para muchas personas, cambiar la cultura del hogar comienza de esa forma. Someto a su consideración que la práctica de reemplazar
montones de cosas que nosotros tenemos en las paredes de nuestro hogar y reemplazarlas con imágenes de pasajes bíblicos, particularmente los cuartos de nuestros hijos que son pequeños, es una buena práctica. Totalmente a favor de eso. Yeah, go for that. Correcto. Es una buena práctica. Pero sin lugar a dudas, si Cristo va a ser el rey de mi hogar, la cosa no va a empezar por ahí. Amén. Right? No empieza por ahí. Buena práctica, pero no empieza por ahí. Escriba esto en sus notas. Vamos a terminar ya mismo, aunque usted no lo crea. Ya mismo puede ser ya mismo, o puede ser dentro de 2 horas o 3 horas. Ya mismo. Sí, pero vamos a ver qué ya mismo quiere decir en el día de hoy. Escriba esto: Jesucristo no puede ser el rey de mi hogar hasta que sea el rey en mi corazón. Pausemos un momento, ¿verdad? ¿Cómo luce eso? ¿Será que habrá una forma en que yo pueda medir cómo eso luce? ¿Será acaso importante que Jesucristo sea el rey de mi corazón? El punto es que antes de que Jesucristo pueda mandar, gobernar y ejercer dominio sobre mi hogar, sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre la crianza de mis hijos, Jesucristo precisa estar sentado en el trono de mi corazón. Coronamos a ti, oh Rey Jesús. Adoramos hoy tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. ¿Entiende quizás en este momento por qué el silencio al comienzo? ¿Entiende por qué la insistencia a que nos detengamos y miremos lo que está aconteciendo en nuestra vida o lo que este pastor imperfecto que se llama Edwin Torres me está diciendo hoy desde una perspectiva de urgencia, urgente? No puedo continuar posponiendo. No puedes continuar posponiendo, hermano, amigo, consiervo, consierva en el Señor. El tiempo para hacer lo que hay que hacer es ahora. Si no se hace ahora, lo que se tiene que hacer ahora no se puede hacer mañana ni pasado mañana, porque mañana y pasado mañana el tiempo es apropiado, el kairos tiempo para algo distinto. Es urgente. Habremos de rendir cuentas no solamente por nosotros, sino en la forma en que conducimos nuestro hogar. Lealtad, ¿quién decidimos dar? Continúo, Pastor Marcel, estando agradecido por el doctor Guy Walden. Nunca le llamamos doctor, simplemente Brother Guy, de humilde. Pero qué expresión de amor, qué expresión de lealtad bíblica, genuina, verdadera. Que insistía en confrontarme constantemente con verdades como esta. Es ahora, it's now, Brother Edwin.
Lealtad a quién vamos a tener. Or you get in or you get out. Antes de que Cristo pueda mandar, gobernar y ejercer dominio sobre mi corazón, sobre mi matrimonio, sobre mi familia, Cristo precisa estar sentado en el trono de mi corazón. Y yo necesito saber cómo eso se ve. ¿Por qué Cristo necesita estar en el trono de mi corazón? ¿Por qué no es suficiente con aprender 2 o 3 principios cristianos en cuanto a la crianza de mis hijos, en cuanto a cómo tener un buen matrimonio, en cuanto a cómo manejar los issues en mi familia? ¿Por qué no es suficiente con eso? Porque tratar de aplicar principios cristianos a nuestro hogar por algún tiempo puede que esté bien, pero si Jesucristo no está sentado en el trono de nuestro corazón, eventualmente el verdadero rey de nuestro corazón va a ser revelado. Puedo aplicar principios cristianos a mis finanzas, a mis creaciones, a la forma en que hablo, a mis crianzas, a mis prioridades, todo ese sinnúmero de cosas. Y puede que funcione por un poco de tiempo, pero tarde o temprano, el que está sentado en el trono es una show up. Y el progreso que se ha adquirido por un poco de tiempo se va a ir por el chorro, por la cuneta, como decimos en mi país. Así que cuando decimos vénganos tu reino, estamos hablando del reinado, del gobierno, del dominio de Dios por medio de Jesucristo en la vida de los verdaderos creyentes. ¿Me explico? Es el gobierno redentivo de Cristo en el cual el pecador jura lealtad a Cristo como rey, entrega, rinde su vida a Cristo para que Cristo sea su Salvador y su Señor. En otras palabras, es una transferencia, y esto es lo que yo quisiera que el Señor me ayudara a poder compartirle a usted, y que con la ayuda del Espíritu Santo usted lo pueda ver, pueda discernir y pueda darse cuenta que ¿dónde estoy con relación a esto? En esencia, lo que ha sucedido es que ha habido una transferencia de lealtad. En la salvación, Dios provocó una transferencia de lealtad y de ciudadanía de un reino a otro. Del reino de Satanás y del dominio del pecado, que por naturaleza había estado gobernando mi corazón. Satanás y el pecado habían estado gobernando en mi corazón, el corazón de la hermana Rosa, el matrimonio de Edwin y de Rosa, la familia de Edwin y de Rosa, el hogar de Edwin y de Rosa. Y lo que acontece nuevamente en la salvación es una transferencia del reino de Satanás, del dominio del pecado, al reinado de un rey nuevo. Y ese rey es Cristo el Señor. Podría decir que casi literalmente estoy repitiendo las palabras que consistentemente Pastor Guy Walden, cuando veníamos de regreso a mi hogar, que él me llevaba a la casa, me hablaba acerca de poner en práctica las verdades que estábamos compartiendo con otras personas. Para algunos de ustedes lo que voy a decir es algo que ustedes saben, diría que a la perfección probablemente, pero hay otros que quizás no lo saben. Y quizás lo han escuchado, pero no se han detenido a considerar la seriedad del asunto. Los seres humanos, incluyéndonos nosotros, desde el momento en que nacemos, lo sepamos o no lo sepamos,
Somos ciudadanos del reino de Satanás. Y a menos que haya una intervención divina, somos y seremos leales al reino de Satanás todo el resto de nuestra vida. Eso es lo que la Escritura enseña. Y el resultado de esa realidad es sufrimiento. Porque, escucha por favor, porque en hogares donde la voluntad propia es la que domina, es la que gobierna, la gloria, la bendición de Dios por el reinado de Jesucristo que Cristo produce, nunca va a ser vista. Porque está ese lugar gobernado por personas que permiten que la voluntad propia sea la que gobierne. Nada nuevo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como dijimos la vez pasada, el matrimonio entre dos personas que se adoran a sí mismas, no estamos en el reino de Satanás, somos personas que nos adoramos a nosotros mismos. Y el punto es que si estamos en Cristo, pues se supone que no sea de esa forma, porque fuimos transferidos de un reino a otro reino. Dijimos la vez pasada que el matrimonio entre dos personas que se adoran a sí mismas siempre se quedará corto, destituido de la gloria que Dios programó por medio del hogar. Dios programó gloria para Él, bendición para las personas por medio del hogar. Hace unas semanas atrás, durante una sesión de consejería familiar, una de las partes que creo que estaba hablando seriamente me pregunta: pastor, ¿y qué necesitamos hacer? Sin titubear le contesté: ustedes lo que necesitan es un rey nuevo y mejor del que tienen. Que pueda gobernar. Un rey nuevo, mejor del que está reinando y gobernando ahora, que pueda gobernar, que pueda reinar sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre su hogar. Ay, pero es que nosotros somos creyentes. Pues entonces ustedes precisan renovar su compromiso con el Rey Jesús, sometiendo vuestra mente, vuestro corazón, vuestra voluntad y sobre todo sus prioridades al reinado y al gobierno de Cristo Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Lo que la persona con la cual estaba hablando, las personas con las cuales estaba hablando necesitaban era, porque ellos decían que eran creyentes. Si son creyentes, entonces lo que necesitan es renovar su compromiso, renovar su compromiso, su entrega con el Rey Jesús. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Y someter a Cristo la mente, el corazón, la voluntad y sus prioridades, para que Cristo reine, para que Cristo gobierne en todos esos asuntos. Hablé hace un momento de un cambio, hablé de una transición, de un reino a otro. Esa transición usted y yo no la podemos hacer. Esa transición Cristo la hizo por nosotros. Lo hizo por medio del poder. Escuche, porque aquí es donde está el asunto de la redención de mi familia y la necesidad de redimir la cultura de mi hogar. Cristo hizo ese cambio, esa transición de un reino a otro, del reino de la oscuridad al reino de Cristo Jesús. Por medio del poder de la salvación redentora en el corazón del ser humano.
Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Ese es el pasaje. Fíjense que dice, Él, ese es Dios, nos librará. No. ¿Lo qué? Ya pasó, ya sucedió. ¿Cuántos están en Cristo? Está en Cristo y su esposo está en Cristo. Pues entonces, eso ya pasó. Él nos ha librado. Por medio de Cristo, Dios nos ha rescatado y nos ha liberado espiritualmente del reino de Satanás. Nos sacó, nos arrancó, nos compró, nos redimió. Todos esos términos comunican en esencia algo sumamente parecido. Nos ha librado, nos ha rescatado del poder de las tinieblas. Entiéndase, del poder del engaño, del poder del pecado, del poder de la maldad, del poder de lo malo, del poder de lo que es contrario a la voluntad de Dios. Eso ya ha acontecido. Para el verdaderamente cristiano. Nos sacó de ahí y ¿qué hizo? No nos dejó ahí en el mismo lugar, sino que nos trasladó, dice la Escritura, al reino de su Hijo amado, que en vez de ser un reino de engaño, de pecado, de maldad, es un reino de luz, de verdad, de pureza. La palabra reino sugiere un grupo de personas que están regidas, que están gobernadas por un rey. Ese rey es el Rey Jesús, King Jesus. En particular aquí se refiere al dominio de la salvación. Dominio en términos de extensión territorial. Donde el cristiano vive bajo el cuidado, bajo la protección, pero sobre todo bajo la autoridad de Cristo Jesús. Yo viví toda mi vida hasta julio 30 de 1984, feliz y contento en ese reino de tinieblas. Cristo me trasladó, me sacó de ahí y me trasladó a su reino. Right? El reino de su amado Hijo. Versículo 14 dice, en quien es Cristo, tenemos que, por favor, redención. Dígalo otra vez, tenemos que, redención. Tenemos redención, redención. Esa es una palabra que todos necesitamos entender. Necesitamos apropiarnos, necesitamos saber lo que significa, necesitamos conocerla, hacerla nuestra, exprimirla, sacarle el jugo. El nutriente que emana, que se va a desprender de esa palabra es lo que necesitamos para seguir hacia adelante y para poder nosotros reconocer la condición de nuestro hogar y permitir que se efectúe la redención del mismo. El nutriente de la redención que Cristo ha ganado por nosotros es lo que nos va a dar la fuerza y la capacidad y la entereza y la verticalidad para llegar un día a la casa y decir, ok, todo el mundo salga de los cuartos. Todo el mundo rinda, entregue las cuestiones tecnológicas estas, los artefactos estos, apáguenlo. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Gloria a Dios. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar de cosas que no hemos hablado hace tiempo, nunca hemos hablado. Vamos a establecer de una vez por todas quién es rey en este hogar.
Vamos a establecer de una vez por todas qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. ¿Quién tiene acceso a opinar en este hogar y quién no tiene acceso a opinar? Esa verticalidad no es inherente a cada uno de nosotros. La capacidad para poder hacer eso, para poder pararse y reconocer que hemos estado erróneos, que le hemos fallado a nuestros hijos. No es algo que va a salir de nosotros porque sí. Es algo que va a suceder en la vida de nosotros por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso el entender términos bíblicos, esa palabra poderosa de Dios, que es esa espada de dos filos que penetra y nos ayuda a discernir las intenciones y razones de nuestro corazón. Esa renovación de nuestro entendimiento, la comprensión de verdades bíblicas como la redención, que fue lo que motivó que me viniera aquí abajo. Right? De ahí va a se destila nutrientes que nos van a fortalecer a nosotros para poder pararnos firmes, poder reconocer dónde hemos estado parados y lo distantes que hemos estado de lo que decimos que somos. Y poder decir desde este momento en adelante, aquí hay otro rey. Amén. Se llama Jesús. Aquí lo que queremos es que la cultura de este hogar, el clima de este hogar, la atmósfera de este hogar, las creencias de este hogar, las prerrogativas de este hogar, las prioridades de este hogar, estén de acuerdo con los valores del reino de Dios. Tenemos que vivir con un sentido de urgencia. Escuchen, por favor. Se lo imploro, se lo suplico. Es lo mejor que puedes hacer por esos que tú dices que estás dispuesto a morir. Estás dispuesto a vivir correctamente. No hay mejor decisión que ninguno de nosotros podamos tomar que sea el dejar que Jesucristo sea Rey en mi vida y en mi hogar. Para que pueda hacerlo en mi hogar, primero tiene que ser Rey en mi corazón. Tú sabes quién es el Rey de tu corazón. Y yo también. Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, libertados por medio del pago de un rescate, la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hemos adquirido por medio de él el perdón de nuestros pecados. En palabras de Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 25, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, son justificados gratuitamente por gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, lo mismo que está diciendo Colosenses, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que le pregunto, ¿qué es lo que la condición de su hogar
indica acerca de la condición de su corazón. Está escrito ahí en las notas suyas, si no me equivoco. ¿Qué es lo que la condición de mi hogar indica acerca de la condición de mi corazón? Esa es una buena palabra, una buena pregunta. La otra pregunta es aún mejor. Yo la escribí y ahí pueden ver la deficiencia gramatical mía. Trato de hacer lo mejor que puedo, pero a veces escribo como pienso y uno no debe escribir como piensa o como habla. Uno debe escribir correctamente. Así que la composición gramatical no es error de las hermanas que preparan el bosquejo, sino es mía, porque yo soy el que le doy las palabras para escribirlas. En realidad, ¿quién? Mis prioridades dicen que es el rey de mi hogar. ¿Entendió eso? En realidad, esa es la pregunta, en realidad, ok, pues Cristo es el rey de mi hogar, pero entonces, en realidad, ¿quién? Las prioridades mías dicen que es el rey de mi hogar. ¿Quién? Dicen mis prioridades que es el rey de mi hogar. La otra cosa que queremos ver, y esto es lo único que vamos a ver en esta tarde, es lo siguiente. Cristo cambia la cultura de mi hogar cuando cambia la cultura de mi corazón. Cristo cambia la cultura de mi hogar cuando cambia la cultura de mi corazón. Como acabamos de ver, usted y yo nacimos en el reino de Satanás. ¿Quién dice amén? Esa es la razón por la cual nadie tiene que enseñarnos a pecar, nadie tiene que enseñarnos a mentir, nadie tiene que enseñarnos a ser egoístas, nadie tiene que enseñarnos a ser desobedientes. No solamente nacemos en ese reino, ¿verdad? Sino que vivimos de esa forma hasta que algo revolucionario, preste atención que es importante, nos ocurrió en el corazón. Algo revolucionario, radical sucedió en nuestro corazón que le puso un stop a esa forma de vivir que nosotros tuvimos desde el momento en que entramos en este mundo. Las palabras de nuestro hermano Pastor Marcel vuelven nuevamente aquí nuevamente delante de nosotros. Es imposible haber sido impactado por el poder de todos los poderes que creó y sostiene el universo y todo lo que hay y que habrá, ser impactado por ese poder y quedarme viviendo de la misma forma que vivía anteriormente. Ser impactado por el poder de Cristo en mi vida y continuar viviendo de la misma forma. La acción revolucionaria que aconteció en nuestra vida fue precisamente el hecho de que fuimos impactados, como dice la ilustración que el pastor compartió con nosotros, por el camión poderoso semi del Señor Jesucristo. Y definitivamente, si soy impactado por eso, no puedo quedarme en la misma forma que era anteriormente. El impacto provocó que recibiera vida espiritual. Y al recibir vida espiritual, recibí visión espiritual, olfato espiritual, tacto espiritual. Y usted sabe el resto de lo que voy a decir, ¿verdad? Ese regalo de vida, de visión espiritual, de tacto espiritual, de olfato espiritual, me llevó a concluir inmediatamente que por toda mi vida estuve viviendo en un soberano vertedero. Y que lo que consideré valioso y atractivo y agradable era algo repugnante a la luz de la pureza y la santidad y la belleza de Jesucristo. Y en ese momento, por la gracia de Dios, porque es Dios el que lo hace, transferí mi lealtad de un reino y un rey a otro reino y a otro rey. Y de ahí en adelante nuestro deseo es de seguir y servir a Cristo,
ser su discípulo, ser su matete, ser siervos de Jesucristo. El rey viejo fue derrocado y un nuevo rey ha sido coronado. Coronamos a ti, Rey Jesús. Ahora en nuestra vida del verdadero creyente hay una cultura nueva. En uno, primero, porque Dios cambió la cultura de mi corazón, por favor, y eventualmente va a cambiar la cultura de mi hogar. No podemos cambiar la cultura de nuestro hogar sin que la cultura de mi corazón haya sido cambiada. Y si yo encuentro difícil o si no tiene sentido para mí cambiar la cultura de mi hogar, lo más probable es que la cultura de mi corazón tampoco ha sido cambiada. Es correcto asumir que una vez que la cultura de mi corazón ha sido cambiada, yo quiero cambiar, yo quiero que la cultura de mi hogar cambie. En el que ha nacido de nuevo hay una cultura nueva, caracterizada por una atmósfera nueva, un clima nuevo, tendencias nuevas, mentalidad nueva, normas nuevas, ideología nueva, valores morales nuevos, prioridades nuevas, creencias nuevas, perspectiva de vida nueva. Ahora, luego del nuevo nacimiento, de haber transferido del reino de la oscuridad al reino de Cristo, ahora queremos que en nuestro hogar impere una cultura que refleje que Jesucristo reina soberanamente en mi hogar. That's what I want. Hay una diferencia bien grande y es obvia entre la cultura de Cristo, Cristo reinando, y la cultura que provoca Satanás reinando. La cultura de Satanás es fácil de identificar. Lo primero es que es inmoral. Carece de moralidad bíblicamente definido. La cultura de Satanás está obsesionada con satisfacer el ego. Está obsesionada con causar divisiones. Está obsesionada con ser arrogante. Está obsesionada con provocar que el corazón se endurezca para con otros miembros de la familia. Estamos hablando de la cultura del hogar. Estamos hablando de la necesidad de redimir la cultura de nuestro hogar. La cultura de Satanás está obsesionada en inglés, with undermining the credibility of other family members. Como dije al principio, mi intención por medio de esta enseñanza es de que cada uno de nosotros, empezando por mí, evaluemos la condición de nuestro hogar. Déjame clarificar esto del hogar, ¿ok? Porque muchas personas piensan en hogar, papá, mamá y los hijos, eso es hogar. Hogar es donde tú vivas. Yo puedo vivir solo. Ese es mi hogar. Y mi hogar, viviendo yo solo con Carlitos, el perro que yo tengo, esa es mi cultura. Puedo estar viudo y esa es la cultura de mi hogar. Puedo estar solo, ya mis hijos se fueron, esa es la cultura de mi hogar. Y la intención de esta enseñanza es de que cada uno de nosotros evaluemos la condición de nuestro hogar. Estemos casados, solteros, con hijos o sin hijos.
Un par de preguntas y terminamos. ¿Cuál es la cultura de su hogar? ¿Cuál es el valor predominante en tu hogar? Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos. Escriba esto en sus notas, por favor. El hogar cristiano debe ser una expresión de la cultura del reino de Dios. El hogar cristiano debe ser una expresión de la cultura del reino de Dios. En una cultura más amplia, una cultura que es hostil, o en el mejor caso, indiferente a valores bíblicos. Llévese eso para su casa y léalo detenidamente y hable con usted mismo y hable con su esposa, hable con su esposo, llegue a un acuerdo. ¿Esto es lo que pasa aquí o no es lo que pasa? Y si no es lo que pasa, seamos honestos, seamos verticales y clamemos a Dios por su gracia y su misericordia y procedamos a arrepentirnos, a confesar nuestro pecado y decir desde este día en adelante no va a ser de esa forma. No puedo rehacer el daño que mi forma inconsistente de vivir ha causado en mis hijos. Estoy a tu merced, me arrojo a tus pies para que tengas misericordia de mí, pero de ahora en adelante, es distinta la cosa. El hogar cristiano debe ser una expresión de la cultura del reino de Dios en una cultura más amplia que es hostil e indiferente a los valores bíblicos. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que son hostiles o indiferentes a los valores bíblicos? Can I see your hand? Levante la mano, de verdad, levántala bien alta. Yeah. Right. We do. Right? Por años y años y años y años y años he insistido en lo mismo. Hemos insistido, el pastor Marcel también. Son oportunidades que Dios nos brinda a nosotros. Cuando se acercan a nosotros, nos visitan familiares que son hostiles o indiferentes a la verdad bíblica. Son oportunidades que hemos insistido por años y años que debemos aprovechar. Una de las formas en que debemos aprovechar, sin necesidad de caerle encima a nadie, es simplemente dejarle ver a estas personas que ahora aquí hay una cultura nueva. Donde hay unas prioridades nuevas. No me cansaré, me queden 2 años, 10 años, 1 día, 2 días de vida, lo que sea, de repetir lo mismo. Una de las mejores cosas que usted puede hacer por un familiar suyo que es hostil a la verdad bíblica o indiferente a la verdad bíblica, es dejarle saber que la verdad bíblica es prioridad para usted. Que el día del Señor es prioridad para usted. Que te voy a llevar y te voy a corretear y voy a hacer un montón de cosas contigo durante toda la semana, pero el domingo en la mañana es para el Señor. No te voy a obligar a que vengas conmigo, si quieres venir con mucho gusto, pero vas a tener que esperar con nosotros hasta que terminamos de rendirle adoración y servicio a nuestro Dios y después continuamos con nuestra atención. No espere esa inconsistencia de parte suya que produzca en los hijos suyos commitment, entrega, seriedad para con las cosas de Dios. Uno de los errores que quizás tenemos que arrepentirnos en el día de hoy y decir, ya se acabó, hablaste con el esposo, el papá y la mamá, esto lo hemos hecho tantas veces, de hoy en adelante no lo volvemos a hacer. Porque después de todo, consistentemente estamos diciendo, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
aunque quisiera hacerlo, no voy a hacerlo. ¿Qué? Decirle, dígame, no. Quisiera decirle, dígame en este momento, pero no. Ojalá sea una realidad en el corazón suyo, es decir, sí, amén. Así es, estoy de acuerdo, eso es verdad. Su nombre es Adela. Adela Romero Saavedra. Adelita. En un momento comenzaron a llamarla la hermana Adela. La mamá de Edwin. La abuela del pastor Marcel. Entregada a la religión, al ritualismo, toda su vida. Por 7 años no pudimos vernos. Desde que salí de Puerto Rico, dirigido por Dios, porque fue el que nos obligó a movernos de allí, mi esposa, pastor Marcel en aquel día, Rosita. Una locura en nuestro hogar. Desde santería, comunismo, misticismo oriental, cocaína, era el centro de mi vida, inmoralidad de todas clases. Esa era nuestra vida, mi vida, y por ende esa era la cultura que había en mi hogar. Alcohol, rencor, resentimiento. Usted lo menciona, había. Llegamos aquí, ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Tuvimos el encuentro con el Semai de Jesucristo. ¡Págate! Julio 30 de 1984. No nos pudimos quedar iguales, sino lo que nos había dado era una cosa, tú sabes, el poder más grande del mundo. ¿Right? Y despertamos al próximo día reconociendo que habíamos estado viviendo por años y años en un vertedero. ¿Right? Y Dios en su plan soberano puso alrededor nuestro pastores, buenos predicadores, pero pastores, que amaron primero y después enseñaron. Y confrontaron. Y disciplinaron. Pasaron 7 años desde la última vez que Adela, mi mamá y yo nos vimos. Hablamos por teléfono y ella podía percibir un cambio, right, que había pasado, se daba cuenta. Estaba contenta. Right. Cuando llegó el día de venir aquí a Orlando, la fui a buscar en el aeropuerto en una guaguita coloradita que yo tenía, Escort, pequeñita. Las maletas las pusimos atrás, y pusimos ahí, ¿verdad? Y se sentó al lado mío. Y sacó unas cosas que ella utilizaba, y un libro religioso que ella tenía, y lo sacó y lo puso ahí, págate, en la falda de ella, como diciendo, no me venga a hablar a mí de la religión tuya, yo tengo mi religión. That's what she did. Se montó y ta. Right? Ustedes conocen a mi mamá y saben cómo era ella, ¿verdad? Bien dramática, ¿verdad? No hay problema. Fuimos a la casa. En el proceso de ir a la casa, pues ya no había droga, ya no había alcohol, ya no olía a cigarrillos. Era distinto, había respeto, había paz. ¿Eh? Y empezaron a llegar, gloria a Dios, las hermanas de la iglesia.
Mi mamá llegó un miércoles por la noche, al de la noche. Y empezaron al otro día a llegar las hermanas y a llamar. Mami, mira, quieren hablar contigo. Y que ya le encantaba, Mana Gloria, you know that. Le encantaba el teléfono, ella vivía pegada al teléfono y por horas y horas. Y ella recibía todas las llamadas que llegaran, en inglés o en lo que fuera. Cuando llegó el viernes por la tarde, yo había averiguado, porque el pastor me había enseñado, Pastor Jim y Guy, averiguar la iglesia que ella va, los horarios que tengan, esa cuestión, y that's what I did. Pero le dije saber bien claro, mami, desde que salimos, ¿verdad? Yo voy a ayudarte lo que sea, hablar con mi hermano, lo que tuviera que hacer, pero el miércoles, el domingo por la mañana y todo el día vamos a estar en la iglesia. ¿Right? Así que yo voy a llamar a Edgar para ver si él puede venir a buscarte, lo que sea, pero voy a averiguar, ¿verdad?, cuáles son los servicios que dan en la iglesia que tú vas, y yo te dejo saber, right? Y entonces, fue fantástico, sí, muy bien, eso es lo que yo quiero. Pasó el jueves, el viernes por la noche, le digo, mami, viste que te di un listado ahí de los servicios, ¿a cuál quieres que vayamos? ¿Quieres que vayamos mañana por la noche? ¿O quieres que vaya el domingo? ¿A qué hora quieres que te lleve? Lo que sea. Y lo que ella me dijo fue lo siguiente, no, yo no quiero que ninguno lleve ningún servicio, yo quiero ir contigo a la iglesia que tú vas. Lo menos que me imaginaba era que mi mamá iba a querer venir a la iglesia donde yo iba. Cuando les insisto nuevamente que sean firmes y consistentes con esas oportunidades que Dios continúa brindándole a ustedes, right? Lo que está detrás de mí es como Dios honra a los que le honran a Él. Mejor regalo que les puedes dar a tus hijos no es una computadora nueva, un teléfono nuevo, la suscripción a tal cosa o ser parte de tal campamento, tal club o lo que sea. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es ser consistente en tu vida y dejarle ver que en esta casa hay un rey que se llama Jesús. Si usted está aquí y nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, lo mejor que puede pasar es que en el día de hoy, ahí donde usted está, si usted nunca le ha ofrecido su vida a Jesucristo, y usted sabe que usted no está relacionado con Él, usted sabe que usted no le pertenece a Él, usted sabe que usted nunca lo ha reconocido como el Salvador, como el que ocupó el lugar suyo en la cruz del Calvario, el que le redimió, el que le compró, el que lo sacó del reino de las tinieblas y lo llevó al reino de su luz. Entréguele su vida a Jesucristo. Hágalo. No tiene que decirme nada a mí, a nadie, en el día de hoy. Pero si lo hace, eventualmente usted se lo va a comunicar a otros cristianos, porque eso es lo que Dios dice que debemos hacer. Si tiene alguna duda, en cuanto a cómo se hace eso, cómo puedo hacerlo, tiene preguntas, aquí estamos para ayudarle a contestar lo que usted pueda preguntar en base a lo que dice la Escritura. De gracia recibimos, de gracia damos a otros. Si usted es parte de la familia, por favor, si hoy escucha la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué tienes que esperar que te declaren que tienes un cáncer interminable? Para entonces dejar que Cristo sea el rey de tu vida. Why? ¿Qué clase de cristianismo es ese? Mi intención no es deprimir a nadie, no es ofender a nadie. Mi intención es simplemente alentarte
a que permitas que Cristo ocupe el lugar que le pertenece a Él. Amén. God is good. All the time. La semana que viene vamos a terminar y pues el miércoles tenemos matete. Esa es una muy buena decisión. Todos los miércoles mandamos textos y al final del mismo dice, quiera Dios que esta noche escojamos lo mejor. Una sugerencia para los padres, ¿verdad? Si ustedes los dos no pueden venir, venga uno aunque sea. Y un miércoles viene uno y otro miércoles viene el otro. O sea, compártanse el trabajo, lo que sea, y busquen la forma. Porque es bueno para poder ser transformados de adentro para afuera, necesitamos renovar nuestro entendimiento. Y la metodología de Dios es a través del estudio sistemático de la palabra. Nos ponemos de pie, ¿ok? Amén. De pie todo el mundo, por favor. Ay. Me acaban de informar que está lloviendo y que puedo continuar por 45 minutos más. Okay. Not true. Vamos a orar un momentito, por favor. Padre, en nombre de Jesús, muchas gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque inmensamente grande es tu misericordia, Señor. Si no hubiese sido por ti, Señor, ¿dónde estaríamos, Padre Santo? No podemos entender cómo tú quisiste tener relación con nosotros. Yo no puedo entender, Señor, humanamente cómo tú quisiste poner tus ojos en mí, Señor, con el pasado mío, con la suciedad de mis manos, la suciedad de mi mente, de mis labios, Señor, la sangre en mis manos, Padre Santo. Padre, tú has sido bueno, tú eres increíblemente misericordioso, Padre Santo. Gracias por habernos dado a Cristo, Señor. Gracias por haber puesto en Él todo nuestro pecado, la culpa nuestra. Gracias porque Él ocupó nuestro lugar. Gracias que por medio de Cristo tenemos salvación. Padre, vuelvo a rogarte por los que aquí se encuentran, que aún no han entregado su vida a Cristo, Señor. Llévalos a Él, llévalos a Cristo, que puedan ver a Cristo como Él es, Señor. Oh Padre, que puedan recibir el llamado tuyo a la salvación, Padre Santo. Gracias por haberme dado pastores como Brother Guy y Brother Jean, Señor, y las hermanas Delia, Padre Santo, Señor, y gracias por la forma que utilizaste muchas otras personas, Padre Santo, Brother Dwayne, Arnett, Padre, en la vida nuestra, y gracias, Padre, por tu paciencia y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.